Pedimos al Señor su gracia para venir a su palabra esta noche. Si no lo inspira su Espíritu Santo, si no nos dirige, si no nos esclarece sus misterios, nosotros mismos no podríamos. Por eso pedimos al Señor su bendición en esta hora. Háblanos, Señor, en tu palabra. Revélate a nosotros con sabiduría, con gracia, con entendimiento de tu palabra, Dios. Reconocemos nuestra incapacidad y nuestra necesidad de ti, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Mas en tu Espíritu, Señor, nos atrevemos a escudriñar tu palabra en esta hora y pedimos que nos hables, que te reveles a nosotros, que tengas compasión de nosotros y nos mires con compasión, Señor. Pastoréanos con tu palabra, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Capítulo 4 del Evangelio según San Marcos para esta noche. Saludando a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 del FM y www.radiofaro.es.tl. Asimismo a los hermanos de Radio Maranata en Jalapa, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, Radio Visión Santa Catarina Mita 106.9 y Radio Visión San Pedro Sula, Honduras en 101.1. Que el Señor bendiga a todos estos medios, así también a los canales, tanto nuestro canal de YouTube como el Buen Pastor TV en San Carlos Alzatate, el Buen Pastor TV en San Manuel Chaparrón y el canal Cristo Viene Alzatate TV en San Carlos Alzatate. La parábola del sembrador, dice. Y en este momento del estudio del Evangelio según San Marcos, en esta etapa del ministerio de Jesús, empieza una serie de parábolas. Dice, de hecho, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y entonces vemos el uso que Jesús hace de las parábolas. No es parábolas, no es parabólicas, son una especie de metáforas que él hacía para hacer de alguna manera claro y a la vez oculto el mensaje. Y aquí otra vez vemos confirmado la elección que el Señor hace de los suyos. Y lo vamos a ver más adelante en el texto. Dice, y les decía en su doctrina, versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces se les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y les decía, de alguna manera el uso que Jesús hace de las parábolas hacía el Evangelio un tanto misterioso para la gente natural, para el ser humano natural, pero entendible para el ser humano espiritual. Hasta el día de hoy, estas parábolas tienden a ser objeto de confusión, aunque hoy se hace más con malicia que en aquel tiempo. Hoy dicen que la semilla es el dinero que usted da para sus ministerios y que ellos son buena tierra que les lleve usted el dinero.
Mi Biblia habla de un sembrador que es el que predica la palabra. Mi Biblia habla de una semilla que es la palabra bendita del Evangelio. Y la tierra son aquellos que la reciben, que la oyen, pero que a lo mejor no son buena tierra y les entra por un oído y les sale por otro. No sé qué clase de cascajos serán estos que leen la Biblia y en vez de atesorarla para bien, la distorsionan para hacer su bolsa, para hacerse de su beneficio económico. Otra vez repito, la Biblia cuando habla de semilla, habla del buen mensaje del Evangelio, no es dinero. Y nosotros cada vez que predicamos, sembramos la bendita semilla del Evangelio. Todo predicador de la verdad es un sembrador. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un sembrador que esparció la semilla en el campo. Y menciona por lo menos una serie de tierra distinta. Y es que la palabra, mis hermanos, es la misma. La semilla es la misma. El sembrador es el mismo. Lo que cambia es la tierra. Yo pregunto, ¿qué clase de tierra eres tú ante la palabra del Señor? Había uno, dice en el versículo 4, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y lo comieron. Miren, nosotros hasta chiste hacemos del surco de la orilla, ¿va? Que no da nada. La semilla cae, pero no da nada, pero ni prospera, porque está junto al camino. Otra parte cayó entre pedregales, dice, donde no tenía mucha raíz y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz. Y usted ha visto esas semillas que hacen un milagro por meter sus raícitas en medio de la peña. Pero como no hay tierra que guarde humedad, cuando sale el sol y la peña se seca, también la planta se seca. Otra parte cayó entre espinos, dice, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Por eso es que es bueno limpiar la tierra. Y eso es lo que a muchos no les gusta, que limpiemos la tierra para sembrar la semilla. Y limpiar la tierra, mis hermanos, es derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Así dice la Escritura, ¿no? Que debemos de derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Los grandes hombres de Dios a través de la Biblia denunciaron el pecado, denunciaron las falsas doctrinas. Pablo a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Jesús Adrián Romero en una de sus últimas declaraciones dice que al final la doctrina no importa, dice, lo que importa es el corazón, dice. Hay gente con un corazón muy sincero, pero adorando imágenes. Con un corazón muy sincero, pero detrás de ídolos, de dioses falsos. No habiendo arrepentido sus corazones, ni vueltos atrás de su maldad. Otros creen que hacen una gran obra con mandar una ofrendita para la iglesia, una ofrendita para la radio. Y piensa que con eso están torciéndole la mano a Dios, ¿verdad? Comprando la voluntad de Dios. Y es necesario que los sembradores no solo sembremos la semilla, sino que también limpiemos la tierra, enseñando sana doctrina. El Evangelio de Cristo es la sola palabra de Dios, la Biblia y solo la Biblia. Aquí no hay nada de que el Papa, la tradición y la Biblia, no. El verdadero evangelio es solo Biblia, solo la Escritura. Si la Biblia dice por muy espiritual que parezca, por muy espiritual y emocional que usted sienta cuando va a esos conciertos, que llora, que cae, pero si no es bíblico, no le sirve de nada. Usted puede llorar, usted puede sentir que anda entre nubes, puede ver pajaritos de oro, lo que sea, pero si la Biblia no lo respalda, es basura. Hoy también los católicos carismáticos también ministran a la gente y también la gente cae, también danzan, también profetizan. O sea, si no es bíblico, mis hermanos, entonces ¿qué? El verdadero evangelio es solo Biblia.
Y es necesario limpiar la maleza, quitar las espinas, enseñando sana doctrina. No tener temor de predicar el evangelio de Cristo. Aún así, esto nos traiga consecuencias. A Jesús lo crucificaron porque Él era la verdad. A Juan el Bautista lo decapitaron por decir la verdad. A Pedro lo crucificaron de cabeza por ser mensajero de la verdad. A Isaías lo aserraron, lo partieron en dos con un serrucho por predicar la verdad, por hablar de Cristo Jesús. ¿Qué corona tenemos los predicadores de este tiempo que no queremos sufrir? Que no tenemos el denuedo, el valor de decir las verdades porque se puede ofender la gente. Ya no ofrendan. Mire, ya ni siquiera es por salvar la vida, sino por amor al pisto. Y cuando Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga, mis hermanos, es que hay gente que tiene oídos de adorno. Versículo 9. Entonces, después de haber narrado la parábola, dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo pregunto, ¿y para qué tiene usted los oídos? Hay quienes lo tienen para los aretes nomás. Y no estoy diciendo yo que eso sea pecado, estoy diciendo que ¿para qué le sirven a usted los oídos? ¿Para guardar cera? ¿Trampa de curcuruchines? ¿Para qué le sirven los oídos a usted? Porque mucha gente hoy, teniendo oídos, se hacen sordos y lentos para oír, tardos para entender el mensaje. Y esto Jesús lo dice porque precisamente la gente no entendió la parábola. Ya dijeron que la semilla era el dinero que podían dar para Stereovisión. Para la Radio Faro, dijeron, mandemos la semilla, así. Y le dicen a la gente que es una semilla que usted siembra en ellos, que ellos son buena tierra y que Dios va a hacerla producir para que usted tenga mucho. Jesús ofreció salvarnos el alma, regalarnos el pase para el cielo. Y dijo en Mateo, buscad sobre todas las cosas el reino de Dios. Buscad la salvación del alma, el perdón de vuestros pecados y todo lo demás, dice. ¿Cómo dice todo lo demás? De lo demás no se preocupen, dice eso. Eso es añadidura, de eso yo me encargo, dice. Así es que usted no se preocupe. Si hoy no tiene, si mañana tiene que pagar, si usted busque a Dios, busque la salvación de su alma. Si Dios quiere, le provee para pagar, y si no, de alguna manera liberación dará el Señor. Pero el mensaje central del evangelio no es el dinero. Es más, Jesús mismo dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Cuán difícil es, dijo, que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Proverbios dice, no te afanes por hacerte rico, dice, avívate, dice, sé sabio y desiste, dice. Entonces hay gente que tiene oídos pero no le son para oír, porque oyen pero se va de largo. Jesús no prometió sanarle sus enfermedades y prometió salvar el alma. Sí, pero Isaías 53:5 dice que Él llevó nuestras enfermedades. Sí, la condenación nuestra la llevó Él en la cruz del Calvario. Nosotros éramos una pudrición del mundo y Él se echó encima la culpa para que nosotros ya no tuviéramos que morir así eternamente. Como dice Isaías, gusanos serán tu cama, dice, y gusanos te cubrirán, dice, refiriéndose al infierno y a la condenación del diablo. Y ese era el destino del ser humano, y por eso Él llevó nuestras llagas, porque Él descendió al mismo infierno para salvarnos. ¿Estoy negando la sanidad divina? No. El Señor sana, hay poder en su nombre. Lo que se nos olvida es que Él es soberano, que Él hace lo que Él quiere,
cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Hoy oramos por un enfermo y sana. Mañana oramos por otro con la misma enfermedad, las mismas dolencias, el mismo historial clínico y no sana. ¿Por qué? No me pregunte a mí, Él sabe por qué. Lo que sí le aseguro que si aquel se arrepintió y este se arrepintió, a los dos salvó. Aquel se sanó, este no, pero a los dos salvó. Porque la promesa es salvación. La sanidad es añadidura. Hay mucha gente hoy clamando por salud. Y en las radios les dicen, en los canales de televisión, yo declaro sano ahora. Yo. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es el yo que tiene más poder que Jesucristo para declararlo sano? El Evangelio es la muerte del yo para que viva Cristo. Y cuando Cristo vive, el ser humano agacha la cara y dice, Señor, ten misericordia, ayúdanos. ¿Ah? No dice, yo declaro, yo decreto, yo confieso. Yo. El evangelio del orgullo, de la arrogancia, de la prepotencia. Un ser humano que se cree superior a Dios, haciendo lo que Dios no quiere hacer. Y lo declaran sano. Y a los 3-4 días se muere. Pero nadie abre los ojos. No se dan cuenta que esas declaraciones no surten efecto, ¿no? Abra los ojos. El que tiene oídos, úselos para oír, dice el Señor. No los use solo de adorno. Para enfriar el cerebro, que le pegue el aire en las orejas y ya se refresca el cerebro. Así los usan los elefantes, las orejas. ¿Hay quien tiene orejas de elefante? El que tiene oídos, úselos para oír, dice el Señor. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él y los 12 le preguntaron sobre la parábola. Mire pues, Jesús dice la parábola a toda la gente y nadie entiende nada. Pero hay un grupito de gente que dice que estaba cerca de Él, dentro de ellos los 12 apóstoles. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Yo no sé si se le están abriendo los ojos y entendiendo lo que esta porción dice. Esta porción está diciendo que hay mucha gente escuchando el mensaje por los diferentes medios, radios, canales de televisión, a través de el mensaje, la semilla está siendo sembrada. Pero hay quienes no tienen oídos para oír, los tienen para otra cosa. Y solo hay un grupo selecto, los que están cerca de Él. A ellos les es dado a conocer los misterios. Yo pregunto, ¿qué tan cerca estamos nosotros? ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Nos están funcionando las orejas? ¿Trae encendido las orejas o trae el interruptor apagado? Dice que solo a sus cercanos Él les da a conocer los misterios. Por eso es que hay tanta confusión, por eso es que hay tanto engaño. Tráigame siembre en buena tierra, le dicen a uno. Y claro, siembran, pero la cara. ¿Por qué? Porque no les ha sido dado entender estos misterios. Y cuando oyen el mensaje, cuando oyen al hijo de don Rufino en la radio, no entienden nada. Gritaba, dice, pero yo no le entendí nada, dice. Su mente está en otro lugar y lo que oyen es un palabrero. Si para usted fue de bendición este mensaje, mande su ofrenda. No, así no dicen en la Faro, pero ya eso es lo último que ellos oyen, es lo único que ellos oyen. Eso es lo único que ellos oyen. Porque el mensaje en sí, hermanos, está en código. Yo no sé si me va a captar esto. Cuando en la escuela se inventaron códigos los patojos y hablaban de que si pilapa, napa, nepa, lipa, no sé qué. Y solo ellos entendían. Yo nunca entendí.
Así es el Evangelio, en código. Solo los cercanos del Señor lo entienden. Aleluya. Quiera Dios que usted que me escucha esta noche sea de los que están cerca y entienda. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Y oiga cómo es Dios, porque dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y para que no les sean perdonados sus pecados. Oiga cómo es el Evangelio. Dios les ciega el entendimiento. Romanos 1, ¿qué dice? Dios mismo, por cuanto se negaron a darle honra y gloria a Dios, dice, Dios mismo les cegó el entendimiento y los entregó a pasiones deshonestas, dice, para que se ayuntaran hombres con hombres y mujeres con mujeres y deshonraran a su propio cuerpo. Dice que es una vergüenza. Dios mismo les cegó el entendimiento, dice, para que viendo vean pero no perciban, para que oyendo no entiendan. A mí no me extraña que hayan unos pocos en la iglesia esta noche. Hay muchos que vienen atraídos por X razón y cuando oyen el mensaje, oyen un palabrero nomás y se van. Bendito sea el Señor por los que se quedan. Porque cuando se quedaron, los que se quedaron eran los que estaban cerca y les dijo: a ustedes les es dado. Este evangelio no es para los que se fueron, es para los que se quedaron cerca del Señor. La lucha puede ser grande. Hermanos, meterse en el camino de Dios es echarnos de enemigo al diablo, de enemigo al mundo y de enemigo a nuestra propia humanidad, porque ahora vamos en contra de lo que mi cuerpo me pide. No es cosa fácil. Y entonces, no siendo fácil, enfrentando las adversidades, nos quedamos porque somos de los que están cerca, y para los que están cerca son los misterios del reino. Aleluya. Parecerá controversial, pero es la palabra la que estamos leyendo. Dios mismo cierra el entendimiento de la gente para que no entiendan. Y allá van para Esquipulas el 15 de enero a pelarse las tabas, de rodillas, a buscar al Cristo negro de Esquipulas. Con un gran mecapal de totopostes y cobijas de a pie. Pero Dios les cegó el entendimiento. Es más, debería de darnos compasión, de darnos lástima a esa gente. Porque no es, hermano, no es que ellos no quieran. Dice que Dios les ha cegado el entendimiento para que viendo no vean y no perciban, oyendo no oigan y no entiendan. Solo los que están cerca, mis hermanos. Otra vez el evangelio de la gracia que dice que a los que antes Él conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó también los llamó, y a estos que llamó los santificó y los justificó y también los glorifica, dice el Señor. Así es que si usted está aquí esta noche, solo tiene una actitud: cómo corresponderle a Dios, sacándose todo yo, todo orgullo, toda arrogancia, y humillarnos delante de Dios y decirle: gracias, Señor, por haber pensado en mí. Si a cualquier otro hubieran puesto a escoger, al hijo de Rufino no lo escogen. Yo les cuento que cuando yo estaba en la escuela, tan patas pa'l monte era yo, que hacían los dos equipos para jugar, y yo jalo a fulano, yo jalo a mengano, y en el último me quedaba yo en medio. Y Cepeda, muchacho, quédatelo vos. Puchica, te mete los autogoles, quédatelo vos. No, quédatelo vos. ¿Sabes qué? Quédatelo vos y te doy 2 de los míos para que te quedes con él. No, mejor tiremos la ficha. El que pierda la volada, ese se queda con Cepeda. Sin embargo,
Antes que Dios formase la tierra y el mundo, en su libro estaba escrito mi nombre. Y para muchas cosas este mundo me ha desechado. Dice la Escritura que para ellos somos olor de muerte. Tufo a Chucho muerto les llega cuando miran al hijo de don Rufino. Guácala, uy, ahí viene este. Pero para Cristo tenemos olor a vida, porque Él nos impartió su vida al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, un verdadero creyente no puede ser orgulloso, no puede ser altivo, no puede llevársela de que la trae. Un verdadero creyente solo se humilla. Miren, pues dice que lo que se pretende es que se forme el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Esa es la perfección cristiana. ¿Cuál fue el carácter de Cristo? Se humilló a sí mismo, dice. Tomó forma de siervo. Se dejó golpear, se dejó azotar para así salvarnos a nosotros. No, pero eso no quiere decir que se dejaba llevar de pechos también. Cuando tuvo que dar la cara, dio la cara. Sacó a chicotazos un montón de sinvergüenzas, ladrones, vendedores del evangelio que estaban metidos en el templo, y les dijo: mi casa de oración fue constituida, pero ustedes la cambiaron, la convirtieron en cueva de ladrones. Así muchas iglesias hoy son cueva de ladrones, y es necesario que, si el carácter de Cristo mora en mí, también yo saque mi hacial y les diga: señores, ustedes son unos ladrones, cacos, extorsionistas son, que le dicen a la gente que si no dan sus diezmos se van a ir al infierno. ¿No fue suficiente la sangre de Cristo entonces? ¿No fue suficiente los látigos en su espalda, la corona en su frente, los clavos en sus manos y una lanza en su costado, que ahora usted todavía tiene que ponerle diezmos? Los diezmos son una actitud de adoración que de lo recibido de su mano nosotros le devolvemos ahí, aunque sea un poquito. Pero no es que si usted no da los diezmos se va a ir al infierno. Usted se va a ir al infierno por ladrón, por estar torciendo la Biblia, por engañador. La salvación es gratis en la persona de Jesucristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y entonces les contó a ellos, a los que estaban cerca, el misterio. Y aquí va el misterio. Les dijo: ¿cómo pues entenderán todas las parábolas? Tengo que explicárselas y se las explico a ustedes, mis íntimos. Y dice: el sembrador es el dueño de la radio que está pide y pide pisto, dice. No, ¿cómo dice? El sembrador es el que tiene que ofrendar para el canal 27 ahorita en la telemaratónica, porque si no siembra se va a quedar sin cosecha este año, así dice. Versículo 14, el sembrador es el que predica la palabra. Los de junto al camino son, dice, aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró de sus corazones. ¿Cuánta gente hay que uno les habla el evangelio? Ay, qué bonito, a mí como me gusta. Dice: yo lo oigo a usted todas las noches, lo escucho en la radio. Le dicen: sí, pero no se arrepienten. ¿Por qué? Porque oyen y oyen bonito, les agrada el oído. Pero tantito terminó la predicación, ya les olvidó. Ya les olvidó. No hubo contrición en su corazón, solo se oye bonito, pero no llegó al corazón. Y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, dice. ¿Quiénes fueron sembrados en pedregales? Los que cuando han oído la palabra, de momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mucha gente recibe el evangelio, y si hacemos cuentas todos los que han aceptado el evangelio en este altar, en todititos estos años, porque a mis 40 años, cuando yo era niño de 5 años, mis padres ya predicaban el evangelio en este barrio.
He visto, mire, cantidad de gente. Recién, antes de venirme para la iglesia, estaba leyendo ahí un mensaje en internet. Mi viejo amigo, ¿te recordás de mí? ¿Quién sos? Enio Vivar. Saber, hermano, le dije yo. Estuvimos juntos en la escuela. Aquí sale, dije yo. Mira, pues, yo llegaba a la escuela dominical a tu iglesia. Tu hermana nos daba clases de escuela dominical. ¿Qué huevo pondría esta pata? Dije yo. Digo, ¿qué pata pondría este huevo? De ahí me dijo, soy hermano de Elma, me dijo. Ah, la que le iba a quebrar un huevo en la cabeza yo por abusiva, dije yo. Historias de cuando uno era niño, ¿eh? Pero qué recuerdo más maravilloso que dice, yo estuve en esa iglesia. La palabra se ha sembrado. Aquí en este barrio hay un montón de gente entregada al mundo, entregada a sus placeres, a sus pasiones, pero que una vez estuvieron en la escuela dominical. Y que cuando sean llamados al juicio ante el gran trono blanco le dirán, Señor, si a mí nadie me dijo, si yo mandaba ofrenditas para la iglesia. Y el Señor les dirá, no os conozco. Pero es que a mí nadie me dijo. Sí te dijeron. Porque otra vez les digo, hay quienes tienen orejas pero no las ocupan para oír. No las ocupan para oír. Y entonces dice que recibieron la palabra con gozo, pero tan solo pasaron un par de meses y se fueron de la iglesia. ¿Cuántos hay, mis hermanos, que faltan en estas bancas esta noche? Que los extrañamos aquí. Y dice uno, ¿qué le pasaría al hermano? ¿Qué le pasaría a la hermana? No, simplemente ya pasó la emoción. Son como esa matita que creció entre las piedras y no logró echar raíz. Por eso usted eche raíz. ¿Cómo se echa raíz? Perdóneme, todos los cultos son importantes, pero los cultos de enseñanza de la palabra son importantísimos, porque es ahí donde uno echa raíz en la palabra. Puede llamarse culto de alabanza, puede llamarse noche de milagros, pero cuando se diga noche de estudios, preste atención, porque es ahí donde las raíces crecen y uno se fortalece en el Señor. Versículo 18, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de cosas entran y ahogan la palabra y es infructuoso. ¿A cuánta gente hay que oye el evangelio, pero les interesa más su pisto, sus vacas, su negocio, su esto, su lo otro? Y ya no tienen tiempo para la palabra de Dios porque les interesa más los afanes de este siglo, el codiciar cosas de este mundo. Es que si no trabajo no como. Y ese afán de la vida, mis hermanos, hace que la palabra se seque, se ahoga en medio de todo ese afán. No deje usted que los afanes de la vida lo alejen de la iglesia. No deje usted que los afanes de la vida le quiten ese tiempo valiosísimo que uno tiene para orar y leer la Biblia en casa, porque no solo es aquí, hay que leerla en la casa. Qué interesante, porque dice que el engaño de las riquezas hace que la palabra se ahogue. Hoy se predica un evangelio de riquezas, pero la verdadera palabra ya se ahogó. Ya no se oye la sana doctrina. Todos los mensajes están encaminados a que usted dé pisto. Decía aquel de Jalapa esta tarde, y dirá usted, hermano Edwin, dice, ¿cuándo vamos a dejar de dar para la radio? Dice, nunca, dice. Chulán. Necesitamos volver a la sana escritura, a la sola palabra de Dios. Un evangelio donde Jesús tiene prioridad en los pobres, en los huérfanos y en las viudas. No es que los ricos no se salven, pues, pero no es con dinero, no es con ofrendas, no es con diezmos, es con humillar el corazón delante de Dios. Y por eso dice
El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, y me ha ungido para darle las buenas nuevas a los pobres. Porque aquí es gratis. Había un precio demasiado elevadísimo que ni los Rockefeller, ni Bill Gates, ni Carlos Slim podían pagar la redención de sus almas. El precio era demasiado grandísimo, que Cristo Jesús mismo vino a pagarlo y se lo quiso regalar a los pobres. Gloria sea al Señor, porque Él nos tuvo en cuenta y somos de sus íntimos, a los que les son revelados los misterios. El afán de las riquezas y las codicias de otras cosas, dice. Un evangelio que te enseña a ser codicioso. Usted sueña en grande, dice, porque su Dios es grande. Confiese, dice, que usted tiene, dice, que usted recibe, dice. Confiese sus pecados, a eso le llamó Cristo. Eso no, ¿verdad? Confesar los pecados, no. Ay, yo no fui, dice. Es necesario, en el verdadero evangelio es necesario que todo cristiano legítimo esté consciente de su maldad, de su pecado. ¿Sabe por qué? Si usted fuera santo, como Cristo Jesús es santo, ¿qué diferencia habría entre Cristo y usted? Pero ni siquiera guardarle respeto, porque de tú a tú, ¿verdad vos, Jesús? Ah, no, pero cuando reconocemos que Él es 3 veces santo y yo soy pecador, entonces agachamos la cara y le decimos: bendito Cristo, gracias por tener misericordia de mí. Gracias porque a pesar de ser como soy, me amas. Por eso es necesario que el cristiano esté consciente de su pecado. Que todos los días vivamos conscientes de nuestra humanidad pecaminosa. Y que cuando cometemos pecado por causa de nuestra misma humanidad y erramos en el camino, odiemos nuestra vida y odiemos nuestro propio yo y odiemos el pecado que cometimos, para que dejemos de vivir el yo y empecemos a ver con ansias el día que lleguemos a ser como Cristo. Solamente así. Yo quisiera que Jesús estuviera en carne y hueso aquí y dijera estas palabras con su mano extendida hacia este pequeño grupo. Dijera: estos fueron sembrados en buena tierra. Oh, cuánto deseo, mis hermanos, que de estos pocos que nos hallamos aquí, ninguno se pierda, sino que la palabra haya caído en buena tierra y que el Señor dijera: estos, refiriéndose a nosotros, dijera: estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Oh, aleluya. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hoy dicen que el fruto es escribir libros y grabar discos y hacerse famoso y que la gente lo aplauda. El fruto del cristiano es ser cada día más como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Lo dije hace un rato: se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo. El cristiano legítimo cada día odia su propio yo para amar el ser como Cristo. Y dice con Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, porque la carne todavía la tenemos aquí. Cuando nuestra carne aflora, cuando afloran nuestros hierros, nuestros pecados y nuestra carne sale a relucir, dice Pablo: lo vivo con fe en que Cristo murió por mí. Cosa más maravillosa, chicos, dijo el cubano. Qué cosa más linda saber que aunque nuestra humanidad está allí todavía, la fe nos sostiene, la fe en la cruz, la fe en el sacrificio, la fe en que Jesús pagó el precio por nosotros y abogado tenemos con el Padre. Oh, aleluya. Quiero concluir esta noche
leyendo el versículo 9 y elevando una oración al Señor. El que tiene oídos, úselos para oír la palabra, no para otra cosa. Señor, yo te doy gracias, porque no te escogí yo a ti, tú me escogiste a mí para que fuera de tus íntimos y entendiera tus misterios. Y mientras más los entiendo, Señor, más me arrepiento de ser yo mismo. Y te pido, Señor, que formes tu persona en mí cada día, Señor. Que me enseñes, Señor, cada día a ser manso y humilde de corazón. Pero también, Señor, que me des carácter, valentía, Señor, para denunciar la falsa doctrina, para denunciar a los mentirosos, a los ladrones, a los extorsionadores con título de predicadores. No para que ellos se arrepientan, porque su condenación son ellos mismos. Estos son nubes errantes llevadas de todo viento de doctrina, o espumosas ondas del mar que espumean su propia vergüenza. Señor, si denunciamos el pecado, si denunciamos las faltas doctrinas, si denunciamos a los falsos, será porque tal vez habrá alguno que escuche y diga: yo me arrepiento y me vuelvo a Cristo, porque Cristo es nuestro mensaje, Cristo es nuestro Señor. Solo la Biblia y nada más la Biblia, solo Cristo y nada más Cristo. Un evangelio que enseñe obras, un evangelio que enseñe pagos, ya no es el evangelio de Cristo. Yo me quedo con Cristo, yo me quedo contigo, Jesús. Gracias, amoroso Señor. Gracias por salvarme a mí. Gracias, Señor. Amén.